noches, señora, señor. Gracias por elegir una vez más este noticiero en su segunda edición. Hoy día martes, muchísima información que compartir con ustedes y por sobre todas las cosas instar a la calma por sobre todo a toda la población en torno al caso del coronavirus que actualmente está ganándose espacio a nivel internacional, a nivel de Sudamérica también, y bueno, obviamente que esto también afecta a nuestro país. Hoy ya salió esta resolución que es de público conocimiento y tenemos aquí justamente la resolución por la cual se suspenden las clases por la resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, esta resolución número 90, que dice lo siguiente: considerando que la Dirección General de Vigilancia de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ha emitido una alerta epidemiológica de fecha 23 de enero del 2020 sobre el coronavirus COVID-19 que se propaga actualmente por varios países, conforme a la recomendación emitida por la Organización Mundial de la Salud, que expresa lo siguiente: se alienta a los países a continuar fortaleciendo su preparación para emergencias sanitarias de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional 2005. Y bueno, vamos a ver también lo que resuelve justamente ya en esta resolución. Esta es la primera parte, que bueno, dice que el informe de la situación ya justamente es de público conocimiento. La Constitución Nacional, bueno, aquí está justamente lo que resuelve a partir del artículo primero: establecer medidas sanitarias a los efectos de mitigar la propagación del coronavirus COVID-19, las cuales se detallan a continuación. Y atención a esto, señora, señor: suspender la realización de eventos y espectáculos públicos o privados de concurrencia masiva, tales como conciertos musicales, encuentros deportivos, reuniones políticas, gremiales y sociales, actividades religiosas y actividades recreativas. Suspender todo tipo de actividades en lugares cerrados, tales como cines, teatros, salas de conferencias, clubes, discotecas, casinos, bares y centros culturales. Otro punto dice: suspender las actividades educativas en todos los niveles de enseñanza en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias, universidades, instituciones superiores y demás instituciones formadoras. Los eventos deportivos podrán llevarse a cabo sin presencia de público. Las medidas dispuestas en el artículo primero de esta resolución serán por el término de 15 días, computados desde el día de la fecha, o sea, hoy, pudiendo ser extendido en caso de ser necesario. O sea que estos 15 días podrían extenderse si así se necesita, justamente para evitar que se propague esta enfermedad del COVID-19, el coronavirus como se le conoce, el COVID-19. Y bueno, seguimos leyendo algunos artículos. Esta es la tercera página ya de esta resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En el artículo tercero dice: establecer que los centros comerciales, centros de trabajo, industrias, oficinas públicas, transporte público, terminales de transporte, establecimientos penitenciarios y establecimientos similares deberán implementar medidas de higiene, seguridad y salubridad para mitigar la circulación del virus. Bueno, muchas personas preguntaban justamente en este punto, hacemos un paréntesis, porque ¿qué pasa con los supermercados? Decían algunas personas a través de las redes sociales, a través también del servicio de WhatsApp que tenemos en este canal. Y bueno, según esta resolución, por lo menos van a seguir abiertos todos los locales, obviamente, pero piden a los encargados, los dueños de estos locales, a que se implementen medidas de higiene, seguridad y salubridad para mitigar la circulación del virus. Seguimos con el artículo 4. Las medidas establecidas en esta resolución no afectarán la prestación de los servicios públicos imprescindibles. Artículo 5. Instruir a las autoridades de las reparticiones públicas e instituciones privadas a tomar las medidas pertinentes para evitar la aglomeración de personas, asegurando el funcionamiento de las reparticiones públicas e instituciones privadas. Se recomienda el uso preferente de la tecnología y el trabajo a distancia. Es la recomendación que da entonces el Ministerio de Salud Pública. En el artículo 6 dice lo siguiente: en caso de incumplimiento de esta resolución,
se aplicarán las sanciones establecidas en la ley número 836/1980 del Código Sanitario. Artículo 7º, comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar, y firma el doctor Julio Daniel Mazzoleni Insfran, ministro de Salud Pública y Bienestar Social. Esta entonces la resolución completa que tenemos aquí justamente ya en la producción. Esto acaba de publicarse en la cuenta oficial del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y es la resolución que establece estas medidas para poder mitigar de alguna manera la propagación de esta enfermedad. También ya hay comunicados oficiales por parte de las empresas que están organizando eventos como conciertos musicales para este fin de semana, para los días posteriores, que van a ser totalmente suspendidas por esta resolución que es de cumplimiento obligatorio, según lo que decían hoy en esta conferencia de prensa. Y hoy también, ¿cómo comenzó todo esto? Esta mañana se confirmaba el segundo caso de coronavirus en nuestro país. Una persona que vino desde Argentina y que presentaba los síntomas y dio positivo a la prueba de coronavirus COVID-19. Con todo esto iniciaba justamente lo que ya es de público conocimiento, esta resolución por la cual se suspenden las clases por 15 días y también actividades que aglomeran a cierta cantidad de personas. A continuación, entonces, la parte de la conferencia en la que se confirmaba el segundo caso de coronavirus en nuestro país. Quiero hacerles un breve relato del segundo caso de coronavirus que fue confirmado en el día de la fecha. El segundo caso, un hombre que estuvo por la República Argentina entre Buenos Aires y Córdoba del 4 al 26 de febrero. Después retorna al Paraguay por vía terrestre. Al retornar el día 3 de marzo desarrolla síntomas, el 4 es internado y el 5 es trasladado a terapia intensiva. A partir de allí han habido varios contactos, entre ellos 2 médicos que se encuentran internados en otro sanatorio de la capital. Quiero decirles que en ese periodo de tiempo también ha tenido múltiples contactos. Esto refleja de alguna manera que no podemos descartar la circulación del virus en el país. Es por ello que estamos presentando medidas drásticas, necesarias, preventivas sobre todo, para poder mitigar la propagación del virus. En ese sentido, en el contexto del Código Sanitario, en sus artículos 25 y 26, que faculta al Ministerio de Salud Pública a tomar medidas que nos permitan proteger a la ciudadanía, evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, entonces hemos preparado una resolución que establece la suspensión de eventos públicos o privados de concurrencia masiva, como conciertos, prácticas deportivas, reuniones religiosas, reuniones de carácter político. También actividades en lugares cerrados, como por ejemplo cines, teatros, convenciones. Y finalmente, la suspensión de actividades educativas en todos los niveles por el término de 15 días. Actividades deportivas pueden realizarse sin público, estaremos haciendo las aclaraciones pertinentes. Entonces, esas son las medidas que queremos presentar a todo el público, a través de usted, a toda la ciudadanía. Como el señor presidente ha establecido, también hay una mesa de trabajo que permitirá articular otras medidas complementarias. Y bueno, este era el momento en el que justamente en la conferencia de prensa se confirmaba este segundo caso positivo de coronavirus COVID-19 en nuestro país. Y obviamente que instamos a toda la población nuevamente a mantener la calma por sobre todas las cosas e informarse por los medios correspondientes. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social constantemente está enviando tweets, digo bien, a través de su cuenta de Twitter, también a través de sus redes sociales. Es por ello que es importante acudir directamente a la fuente y no guiarse por los grupos de WhatsApp, donde circula también mucha información de contenido falso, intentando crear una psicosis, un pánico generalizado, que en este momento no es lo que se necesita, sino que más bien
tener mucha calma y tomar las debidas precauciones. ¿Cómo tomar estas precauciones? Higienizándose constantemente, lavando las manos, utilizar alcohol en gel en caso de tener síntomas como por ejemplo fiebre, tos, utilizar tapabocas. Las personas por lo menos que tengan ya estos síntomas, es la recomendación que se tiene hasta este momento. Y luego, si es que se llega a confirmar de que hay una circulación ya en nuestro país, ahí sí tendremos que utilizar tapabocas en el momento de salir de nuestros hogares. Por el momento, por lo menos, no se recomienda que todos utilicemos tapabocas, así que mejor seguir entonces las indicaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y bueno, este es justamente el coronavirus COVID-19. ¿Qué es? ¿Qué es? Atención a esto, señora, señor, porque muchas personas hasta este momento, pese a que ha salido en las noticias desde hace ya varios meses y que empezó en China, ¿qué es el coronavirus COVID-19? Una acotación también importante que hay que hacer. El coronavirus es una familia de virus justamente que ya existe desde hace muchísimo tiempo, pero recién en diciembre apareció el COVID-19. Y bueno, ¿qué es? Dice aquí, es una nueva cepa de coronavirus identificada por primera vez en China en diciembre del año pasado, capaz de causar infecciones respiratorias. ¿Cómo se transmite? Atención a esto también. Contacto con personas infectadas. Se recomienda menos de 2 metros de distancia, o sea, más de 2 metros de distancia, por lo menos 2 metros de distancia las personas que tengan síntomas de esta enfermedad. Inhalación de gotas respiratorias que una persona enferma expele al toser o estornudar. Esto, por ejemplo, si es que una persona tose enfrente a vos, obviamente que esto te pone en grave riesgo de contraer también esta enfermedad. Al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse los ojos, nariz o boca. Es por ello que se recomienda por lo menos lavarse las manos constantemente y para no tocarse los ojos, la nariz o la boca y así contagiarse de esta enfermedad. Los síntomas: fiebre, tos seca, dificultad para respirar. 80% se recupera con tratamiento sintomático, 15% puede presentar formas graves con insuficiencia respiratoria, alrededor del 3% podría fallecer. Estos son los datos de la Sociedad Paraguaya de Infectología, es una fuente oficial. Así que nuevamente repetimos también el tema del uso de mascarilla facial, el famoso tapabocas. Solo en pacientes infectados con síntomas respiratorios y personal sanitario es lo que se recomienda, por lo menos el uso por el momento. No se recomienda el uso de mascarilla facial en personas sanas. Así que a las personas que están comprando en demasía también estos productos, les recomendamos también por lo menos tener guardado, porque por el momento no es necesario que lo estén utilizando todo el tiempo. Solamente se recomienda a pacientes infectados con síntomas respiratorios y al personal sanitario. Y la prevención. Sí, por favor, señora, señor, puede ir anotando esto porque es muy, pero muy importante, digo bien, y hacer de esto viral, no como esos audios de contenido falso que están circulando por los grupos de WhatsApp. Esto hay que, de verdad, copiarlo, hacer algún tipo de screen o hacer un audio y distribuirlo al grupo de familia, del colegio, de la escuela. Prevención, lavado de las manos con agua y jabón. Primer punto, lavarse las manos entonces con agua y jabón y constantemente, por lo menos cada vez que se salga de la casa, cada vez que tengamos agua y jabón a disposición, lavarse las manos constantemente. Desinfección con alcohol en gel. Esto es en segundo punto porque en caso, por ejemplo, de no estar lavándose las manos, la desinfección con alcohol en gel tampoco es muy efectiva, que digamos. Cubrirse con la parte interna del codo, la boca o la nariz al toser o estornudar. ¿Cómo es esto? Vamos a mostrar justamente ahí, si podemos, la otra cámara. Cuando vamos a toser, por ejemplo, ya sea en el colectivo, en la calle, en el lugar de trabajo, con el codo acá y ahí tosemos. De esa manera, entonces, evitamos tener contacto con el virus en la mano, entonces también ayudamos a que esto no se propague. Y evitar tocarse la cara con las manos contaminadas. Esto sigue siendo el tema del lavado de manos muy importante. Evitar tocarse la cara con las manos contaminadas. Limpiar con alcohol las superficies contaminadas. Por ejemplo, si usted vio
que algún compañero de trabajo estuvo tosiendo en un escritorio X frente a la computadora, desinfectarlo con alcohol en gel y obviamente con la seguridad pertinente, como por ejemplo la utilización de guantes. Evitar compartir el mate o el tereré. Esto es lo que hace muy difícil para muchas personas, me imagino, pero hay que hacerlo, señora, señor. A usted también joven, a todos los adolescentes también que normalmente se reúnen en grupos para poder tomar tereré y el mate. Esta vez, lamentablemente, cada uno deberá tener a disposición suya y personal su mate y el tereré para así evitar propagar esta enfermedad. Evitar saludos con besos o apretón de manos. Y vamos a ver lo que también, información que nos va llegando a través del tweet. Atención, porque esto es de último momento. En la cuenta oficial de Julio Mazzoleni, ministro de Salud Pública y Bienestar Social, atendiendo situación regional de COVID-19, hemos decidido tomar medidas preventivas. Suspensión de actividades educativas privadas y públicas, actividades recreativas y sociales, deportivas, religiosas de alta concurrencia. También habla de las actividades religiosas a tener en cuenta también ese punto. Y bueno, ahí está el otro tuit. Informo que a la fecha, este es el último, este es el que informamos de último momento. Esto acaba de publicarse en la cuenta del ministro Julio Mazzoleni hace 10 minutos. Informo que a la fecha, de los 25 casos sospechosos de COVID-19, 4 han sido descartados y otros 3 en conexión con el segundo caso fueron confirmados hasta la fecha. Suman en total, atención a esto, 5 casos confirmados en el país. Con esto entonces se confirma 5 casos ya en territorio nacional del COVID-19 coronavirus. Y esto obviamente, repetimos, no es para generar una psicosis, sino que más bien para que podamos tomar conciencia todos como paraguayos y hacer, por lo menos formar parte de esta campaña de prevención por sobre todas las cosas, con esos puntos que ya mencionábamos, como por ejemplo el lavado de manos, toser con el codo y otros puntos más que ya mencionábamos. Prohibido a partir de este momento compartir tereré y mates. Y con este tuit ya el ministro está confirmando 5 casos de coronavirus COVID-19, digo bien, en territorio paraguayo. Obviamente que estas cifras van a ir aumentando con el transcurrir de los días y también, ¿por qué no?, de las horas, porque hay muchísimos casos sospechosos. Esto obviamente es más bien para ir actualizando los datos conforme a obviamente datos oficiales y no así a informaciones falsas. En total, entonces, repetimos, 5 casos confirmados en lo que corresponde por lo menos a esta enfermedad, el COVID-19. Y bueno, a nivel internacional también, ¿qué está pasando con el coronavirus? Vamos a ver qué dice en Twitter. Última hora, esto es información que nos llega desde Bolivia. Última hora dice, ministro de Salud de Bolivia confirma primeros casos de coronavirus. 2 mujeres de 60 y 64 años que estuvieron en Italia. Entonces también con esto se confirma de que Bolivia tiene sus primeros casos de coronavirus COVID-19 en lo que va por lo menos en este brote de esta enfermedad. Y ya también Bolivia se suma a los países con esta enfermedad que obviamente es dificilísimo de controlar porque en este tiempo, en pleno siglo XXI, es prácticamente imposible bloquear todos los accesos de los países, tanto aéreos, fluviales y también terrestres. Y esto va a seguir sumándose, va a seguir expandiéndose. Lamentablemente hay que ser realistas, pero si es que todos ponemos de nuestra parte, podremos evitar de que esto sea alguna tragedia. Por lo menos hasta este momento no hay personas fallecidas en nuestro país. Sí, este caso de esta persona, de este ciudadano octogenario que vino desde Argentina, que se confirmaba hoy, por lo menos preocupa bastante. Parque Ñuguazú, atención a esta información. El Parque Ñuguazú, donde normalmente todas las personas van a hacer actividades físicas, se cerrará por un periodo también de 15 días. Esto acatando esta resolución ya oficial por parte del Estado paraguayo que pide justamente que los lugares de aglomeración de personas sean cerrados, como por ejemplo cines, espacios como el parque de la gente. Y bueno, cerrado por 15 días, esto es información de último momento, el Parque Ñuguazú de la ciudad de Luque. Y bueno, ya a continuación presentamos esta nota bastante importante del ministro de Educación y Ciencias, el ministro Eduardo Peta. El ministro dio su parecer, tuvieron los representantes de los otros poderes del Estado y
la información ya es pública de parte del ministro de Salud. Siempre dijimos que íbamos a coordinar en cuanto a la toma de decisiones con él, que es el que lidera una cartera muy sensible que hace a la salud pública. Consecuencia, a partir de mañana quedan suspendidas las actividades en los colegios públicos, privados subvencionados de toda la República del Paraguay, sí, durante el tiempo de 15 días. ¿Podría ser más tiempo, ministro? También las universidades, se sugiere a los señores rectores de universidades públicas y privadas que tomen las mismas medidas. ¿Esta noche ya hay clases también, ministro? Sí, yo creo que es el virus, conforme nos explicaba el ministro de Salud, no tiene días. Puede ser, no es una obligación. La Constitución Nacional establece una medida, las medidas sanitarias son obligatorias, eso dice el artículo 68 de la Constitución Nacional, y tenemos que estar sujetos a eso por las recomendaciones que ha tomado el Ministerio de Salud en una mesa de trabajo y bueno, una decisión obligatoria que en un rato más se estaría publicando el decreto respectivo. Y bueno, esta era la información que llegaba desde el Palacio de Gobierno. Ya es de público conocimiento, repetimos que hay 15 días de suspensión de actividades deportivas que aglomeren a gran cantidad de personas, por lo menos, y también otros tipos de actividades, además de la suspensión de clases. Y hablando de las deportivas, hoy se desarrolla este partido importante entre Libertad y Caracas por la Copa Libertadores en la olla azulgrana. Y se encuentra allí Alexis Amarilla, quien nos va a dar también cómo se percibe la situación en ese lugar, porque a partir de mañana todo esto va a estar siendo suspendida o en caso de que se tenga que realizar, va a ser realizada, por lo menos estos partidos, a puertas cerradas. Alexis, buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, también abrazo enorme para la audiencia. Sí, hoy Libertad juega un partido crucial por la Copa Libertadores de cara a mantenerse como líder de su grupo H. En este caso, como se había dado el anuncio ya prácticamente a última hora del día de hoy, no se pudo más evitar la concurrencia masiva, por cierto, de los aficionados al Gumarelo, que están llegando en estos momentos ya prácticamente al inicio del encuentro deportivo por la Copa Libertadores en el Grupo H. A las 21:30 está marcado el inicio de este partido y bueno, muchísima gente llegó hasta la Nueva Olla para presenciar este partido. Es impresionante, ¿no? La cantidad de gente que concurre a estas horas hasta este estadio para presenciar el encuentro. Finalmente, compañeros, al menos hasta estas horas y el día de hoy, bueno, una importante cantidad de aficionados sí pudo llegar hasta la Nueva Olla, no así para mañana y también para los posteriores partidos. Durante estos 15 días se va a realizar sin público, entonces para tener en cuenta aquellos aficionados que ya adquirieron sus entradas, principalmente para lo que va a ser el día de mañana, el encuentro entre Olimpia para uno, donde justamente no se va a poder realizar el partido, al menos se va a realizar sin la presencia de público. Ya prácticamente la mayoría de los aficionados al Gumarelo ingresaron al estadio. Libertad juega, por supuesto, ante Caracas de cara a mantenerse como líder. Había conseguido una importante victoria en Medellín, pero hoy va a enfrentar al equipo venezolano que también viene de empatar y, por supuesto, también busca de alguna manera a la gente que va corriendo. A ver si podemos hablar con algunos de los aficionados que van llegando de a poquito hasta este lugar para disfrutar del partido. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Con las ganas de ver a Libertad ganar hoy, ¿eh? Sí, venimos a ver un partido de Copa, bueno, aprovechando esta última medida, así que a partir de mañana ya tendremos el cierre del público, de los estadios, entonces aprovechando la noche de hoy. Hasta hoy justamente se puede participar de este encuentro de Copa, ¿no? Una medida, ¿qué opinión te refiere en referencia a eso? Sí, es una medida acertada tanto del gobierno, de la Conmebol, de la Asociación Paraguaya de Fútbol, la prevención es la mejor medida, así que podemos evitar la expansión de este virus, de esta enfermedad. Creo que es acertada la medida y bueno, toca cumplir y a esperar el periodo
Más aún con partidos como estos que aglomera a muchísima gente, ¿no? Sí, bueno, como todo, la prevención es la mejor arma y bueno, es lo que toca, ponernos todos los ciudadanos en esta tarea de curar este mal y de prevenir la propagación de la enfermedad. Una Libertad que viene en alza, ¿no? Con la responsabilidad de quedar puntero el día de hoy. Sí, un gran partido de Copa, Libertad que se pudo armar con un gran equipo y bueno, veremos si hoy puede dejar los puntos en casa. Gracias. A ustedes. Muy amable, uno de los aficionados también que va llegando de a poquito hasta este lugar. Ya prácticamente todos van ingresando de a poquito, a minutos de iniciarse este partido. Y bueno, muchos también decían, o al menos había una gran expectativa a lo que iba a ser Boca Juniors Libertad. Y bueno, lastimosamente eso se va a dar sin público también, al menos público de visitante. Compañeros, entonces en este caso ya va prácticamente iniciando el encuentro deportivo aquí a las afueras de la Nueva Olla, ya prácticamente sin gente porque ya todos van ingresando a ver este partido. Con Libertad, por supuesto, esperemos que deje los 3 puntos en casa. Así es, Alexis, el saludo para vos. Y bueno, ya veíamos también a través de una toma que hizo el camarógrafo del interior de la cancha, muchísima gente aparentemente, Alexis. ¿Se llenó? ¿Se sabe algo al respecto por lo menos? ¿Qué sabes sobre ese punto específicamente, Alexis? Por lo que podemos nosotros notar, una gran cantidad de aficionados acá. José va a graficarnos un poco más con la imagen nuevamente. Al menos uno de los sectores destinados para el público de Gumbarelo prácticamente lleno. En verdad, mucha gente, mucho entusiasmo y especialmente esto genera también mucha expectativa a lo que va a ser el partido del día de hoy. Libertad que viene con buen presente en el ámbito local, siendo puntero indiscutible, también siendo uno de los punteros en su grupo H, y el día de hoy si gana va a consolidarse como uno de los fuertes en esta edición de la Copa Libertadores de América y esperemos que así sea. Entonces esto genera por supuesto también una expectativa grande, no también solamente en los aficionados del Gumbarelo, había también otras personas que son de otros clubes, pero bueno, un partido de Copa evidentemente es mucho más interesante para venir a ver y disfrutar de familia, al menos para el día de hoy. Ya para los posteriores partidos durante estos 15 días totalmente distinta va a ser la vista en los distintos estadios y bueno, una medida preventiva también para evitar el avance de esta enfermedad. Exactamente, y bueno, por lo menos recordamos que este es el último partido a puertas abiertas, luego serán realizados estos partidos a puertas cerradas, pero con transmisión en vivo, por lo menos por los canales habilitados para la transmisión correspondiente, así que a las personas amantes del fútbol van a tener que verlo allí desde sus hogares nada más para evitar contagiarse de esta enfermedad que está cobrándose también más personas que dan positivo a esta enfermedad que está justamente ya. Recordamos también que son 5 personas ya en nuestro país que dieron positivo a la prueba de este virus, el COVID-19. En esta mañana solamente eran 2, pero sin embargo ya en horas de la tarde se dio el quinto caso confirmado. 3 más se suman a los 2 ya confirmados esta mañana, entonces son 5 en total. Así que muchísimas gracias a Alexis Amarilla. Último partido a puertas abiertas. Esto con relación a los encuentros deportivos de fútbol específicamente, y me imagino que los demás deportes también van a estar tomando las precauciones correspondientes. Nosotros, gracias Alexis, obviamente que excelente el trabajo como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, nosotros tenemos que seguir informando porque obviamente esta situación preocupa muchísimo todavía a toda la ciudadanía. ¿Y qué dice la ministra del Trabajo, Carla Basigalupo, al respecto? Sabemos que hay suspensión de clases por 15 días, también suspensión de actividades con aglomeración de personas por 15 días, pero ¿qué pasa con los trabajadores? A continuación, la respuesta a esa pregunta por parte de la ministra del Trabajo. Está recomendando el Ministerio de Salud para evitar la propagación, son las mismas medidas que tienen que tomar todo el sector empresarial, es decir, todas las empresas. ¿Por parte de las empresas en comprar, por ejemplo, estos elementos o no? Bueno, nosotros tenemos medidas de seguridad y salud ocupacional generales que deben ser tomadas y por supuesto las medidas que hoy recomienda el Ministerio de Salud tienen que ser tomadas por las empresas, pero además quiero comentarte que son las empresas las más, interesadas en cumplir
estas medidas. De hecho, ya estamos hablando con muchas de ellas porque, claro, aquí nadie quiere que se propague el virus, nadie quiere paralizar ninguna actividad económica. Ese no es el fin. Queremos que toda la actividad privada económica siga, que no se paralice absolutamente nada, pero sí, que se tomen todas las medidas preventivas para que esto no se propague. ¿Qué protocolo para las empresas privadas y Bueno, en primer lugar habla de aislar al trabajador, es decir, que ya se le otorgue el permiso para hacerse el examen médico, pero inmediatamente, es decir, ante cualquier síntoma que se detecte, ese trabajador ya tiene que salir del lugar del trabajo, poder hacerse su examen. Ahí ya tiene un primer permiso, que es el permiso, digamos, para que él pueda realizarse el examen de 5 días. Y luego ya, en caso de salir positivo, por supuesto, el trabajador queda en su hogar y puede gestionar desde su hogar el reposo por salud, que como ustedes saben lo paga IPS y es correspondiente al 50% de lo que percibe ese trabajador. Por supuesto, deberá hacer reposo por todo el tiempo dado por cada médico, porque cada caso seguramente va a ser diferente y va a necesitar diferentes tiempos de reposo. Lo más importante es que vamos a ir monitoreando, es decir, va a haber un sistema de información para que el Ministerio de Salud y por supuesto el Ministerio del Trabajo detecten cuáles son las empresas, de tal manera a que podamos hacer el seguimiento a las mismas. Y vuelvo a decir, lo más importante es detectar temprano y por supuesto evitar que esto se propague. Para la actividad laboral, ¿IPS está en condiciones de realizar los pagos correspondientes también? IPS realizó absolutamente todos los pagos en caso de dengue. Ustedes saben que por una publicación última y datos oficiales, más de 29.000 millones fueron ya abonados en concepto de reposo. Esperamos que con todas estas medidas preventivas no tengamos que, obviamente, dar más reposo, es decir, no queremos que los trabajadores lleguen a enfermarse ni que, bueno, lleguen a adquirir síntomas, así que vamos a tomar todas las medidas preventivas para que eso no suceda, pero en el caso de que sí, por supuesto, se va a cumplir la ley otorgando los reposos pertinentes. De las personas que tienen síntomas, teniendo en cuenta que hay casos de discriminación, personas vecinos que se quieren ir a la casa de la persona, por ejemplo. Bueno, en realidad, por supuesto que los datos no van a ser publicados, se va a cuidar muchísimo todo ese aspecto, pero sí se le va a hacer un seguimiento institucional, porque lo que queremos es también establecer la trazabilidad de la persona para cuidarla y para evitar que contagie a otros. Ahora, publicar los datos de ninguna manera, porque al contrario, queremos cuidar a los trabajadores. Más que nada a la empresa, que es la que tiene que tomar las medidas preventivas y por supuesto acompañar esto desde la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional del Ministerio del Trabajo. ¿Qué pasa con esas oficinas que tienen lugares cerrados, espacios aglomerados? ¿Se les exhorta a suspender las actividades? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, nosotros de la medida que hoy se tomó no hay ninguna exhortación al sector privado en sí de paralizar ninguna actividad económica, eso es importante aclarar. Lo que sí, digamos, se paraliza durante 15 días toda la actividad educativa, incluso del SNPP y Sinafocal. Hoy se suspendieron absolutamente todas las actividades educativas, también en las aulas del sistema de formación profesional. Van a continuar los cursos online, es decir, a distancia, que eso sí se va a permanecer activo. Ahora, los lugares cerrados o, digamos, algunos lugares riesgosos, bueno, eso vamos a ir monitoreando y recibiendo las denuncias pertinentes en el Ministerio del Trabajo y, por supuesto, tomando las medidas que habitualmente estamos tomando en materia de seguridad y salud ocupacional en cuanto a fiscalizaciones y multas. No para la actividad laboral, ministra, no para la actividad laboral. No para la actividad laboral, pero sí monitoreo constante y un protocolo de actuación que ya lo sacamos, que ha sido validado con el sector empresarial y las centrales para actuación rápida en caso de que surjan algunos síntomas. ¿Qué va a modificar ese protocolo, ministra, considerando que muchas empresas, quizás pequeñas y medianas empresas, no tienen conocimiento de dicho protocolo? ¿Cómo se va a modificar eso? ¿Cómo se va a difundir? Acabamos de subirlo en todas las redes y le pedimos a todos ustedes, les va a ser enviado para que ustedes nos ayuden justamente a que toda la ciudadanía, las grandes, las pequeñas, las microempresas, puedan tener este protocolo y actuar conforme a él para evitar la propagación. Los empleadores que violen eventualmente el protocolo, ¿qué tipo de sanciones se van a establecer, ministra? Bueno, nosotros dentro de lo que es las normas de seguridad y salud ocupacional tenemos la facultad de que en caso de que no se actúe de esa manera o establecida en el protocolo tenemos facultades sancionadoras. ¿Qué tipo de sanciones se pueden dar, Estamos hablando de la fiscalización inmediata y por supuesto la aplicación de las multas. Las multas que pueden ir que van de 10 a 30 jornales. De 10 a 30 jornales dependiendo de la infracción. Bueno, en el caso de los trabajadores públicos, la ministra de la Función Pública ya está trabajando también en un protocolo. Lo vamos a también, digamos, articular desde el día de mañana, de tal manera que tengamos más o menos un patrón igual
en materia de detección y acción rápida en el caso del coronavirus y, por supuesto, evitar la propagación también en el sector público. O sea, ¿van a seguir trabajando normalmente los funcionarios públicos? Siguen trabajando normalmente, sin embargo, cada ministerio, cada institución tiene la tarea de, en la medida de las posibilidades, disminuir las tareas y con esto disminuir a lo mejor también la cantidad de funcionarios y hacer que estos cumplan unos horarios rotativos de tal manera a que podamos, digamos, mermar un poco la función pública. En el caso del Ministerio del Trabajo no podemos mermar nuestras funciones en el área de trabajo. Ustedes saben que atendemos a más de 100 personas por día que tienen conflictos laborales y tienen que solucionarlos, así que vamos a ver la forma de reducir un poco, pero no vamos a dejar de prestar este servicio imprescindible para la ciudadanía. Ministra, con respecto a los trabajadores de la educación en el sector privado, ¿cómo queda esto con la suspensión de actividades? Bueno, ha salido una exhortación de parte del presidente de la República y por supuesto con una recomendación seria del Ministerio de Salud, así que bueno, creemos que todos los colegios, todas las instituciones educativas van a acatar esto. Con respecto al salario. Y seguimos con el caso de coronavirus, porque debemos de hablar a nivel regional. Obviamente que esto sigue generando mucha preocupación y atención a esto, porque urgente, dice, desde la zona de Panamá llega esta información. Coronavirus. Ministra de Salud de Panamá confirma la primera muerte de esta enfermedad, por lo menos en Panamá. Esto fue publicado hace solamente 6 minutos y obviamente que esto también pone en jaque a muchas personas que están con los síntomas. Recordemos que las personas que sufren de algún tipo de enfermedad base y también las personas que son más adultas, hablamos de 60 para arriba, tienden a tener complicaciones en torno a esta enfermedad, específicamente coronavirus, el COVID-19. Repetimos entonces esta información de último momento que llega desde Panamá, donde la ministra de Salud confirma la primera muerte en ese país. Y seguimos nuevamente con el plano local, porque debemos de ampliar todavía aún más la información con estos 5 casos confirmados en nuestro país. ¿Qué dice o qué decía en este día Edgar Melgarejo, el titular de la DINAC? Por lo menos por el momento no se suspenden los vuelos y el aeropuerto trabaja con normalidad, obviamente con las medidas de seguridad necesarias. No va a tener ninguna medida lo que se refiere al tránsito o al tráfico aeronáutico. Los vuelos van a seguir normalmente. De hecho que sí quiero comunicarle que tuvimos ya una merma importante de pasajeros, en febrero rondando el 6% y ahora en estos primeros 10 días de este mes ya rondamos el 15% menos de pasajeros. Y seguramente esta medida va a afectar también la entrada y salida de pasajeros, por supuesto. Estamos sometidos a las decisiones del Ministerio de Salud, que es el que lidera, por supuesto, por ser su campo y su área. ¿En todos los aeropuertos esas mismas medidas se toman? En todos los aeropuertos, y realmente justamente enfaticé la pregunta al ministro de si íbamos a seguir lo que hicieron en otros países, de hacer una prohibición selectiva de pasajeros que vienen de determinados destinos. Pero de momento... 15 días a su institución. Y eso va a generar que aumente la merma de pasajeros. Hoy estamos con un 15% menos de pasajeros en el aeropuerto y seguramente eso va a aumentar. Nosotros sí hicimos, en toda el área restringida, valga la redundancia, limitamos muchísimo el ingreso de la gente. Entonces, más allá de eso, no hay otras medidas que nos recomiende el Ministerio de Salud. Así que, por ahora, todo normal en el aeropuerto. Le planteamos al Ministerio instalar unos aspersores, unos aparatos que segreguen unos bactericidas en las mangas. Entonces, eso va a ser una innovación también. Entendemos que en ninguna parte del mundo se hizo eso. La gente que viaja sabe que en los aviones a veces se aplican unos aerosoles. Ese mismo producto vamos a tratar de aplicar en cada una de las mangas, entonces eso va a impregnar a todos los pasajeros que lleguen. Yo le diría que se tomen las prevenciones, ¿verdad? Todo lo que hablamos de los contactos, de la parte de higiene de las manos, todas las prevenciones que recomienda el Ministerio de Salud. Más allá de eso no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, nadie tiene una experiencia en este tema acabada, ¿verdad? Entonces, venimos aceptando las recomendaciones que nos dice el Ministerio y vamos cumpliendo. A mí realmente me preocupa el funcionariado porque también está expuesto. Entonces, a más de tener casi 5.000 pasajeros por día, hay más de 30 instituciones que prestan servicio en el aeropuerto, así que hay una sobreexposición al sector público y también a los pasajeros.
Y bueno, repetimos que hasta este momento, ya hace cuestión de minutos nada más, el ministro Mazzoleni confirmaba 5 casos de coronavirus COVID-19 en territorio nacional y con esto obviamente a tomar las medidas pertinentes para la prevención de la propagación de esta enfermedad con medidas de higiene y también obviamente con estornudar. Atención a esto también, la gente que estornuda, tose por la calle, hacerlo con el codo y otras medidas más que ya es de público o que ya son de público conocimiento. Cambiamos de tema porque tenemos todavía mucho de que hablar acerca del caso Ronaldinho, porque ya hay una fecha por lo menos para la audiencia de Dalia López, que recordemos fue imputada y también incluso está prófuga actualmente. Se la declaró en estado de rebeldía porque hasta este momento no se ha presentado ante las autoridades pertinentes, no así los abogados que sí están en constante comunicación con la Fiscalía, también el juzgado, pero lo cierto y concreto es que hoy se ha dado ya una fecha para el próximo 18 de marzo, si no me equivoco, esta audiencia entonces para Dalia López. Para el próximo 18 de marzo entonces es la fecha de esta audiencia por parte del juzgado interviniente. Y veamos justamente el material al respecto. Dalia Angélica López Troche no solo quedó sin su fundación Fraternidad Angelical, cuya extinción fue declarada por el Poder Ejecutivo, sino en adelante ya soporta imputación penal por 3 hechos punibles: producción mediata, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. Los fiscales Federico Delfino, Alicia Saprissa y Marcelo Pezzi asumieron la imputación y requirieron al juzgado que la mujer sea declarada en rebeldía y una vez sometida al proceso se decrete su prisión preventiva. Se detalla que Dalia López aparece como presunta integrante de una organización criminal estructurada para facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso, con la participación de funcionarios públicos y particulares para generar beneficios patrimoniales. En la imputación se sostiene que Dalia López participó en diversas etapas para la obtención y entrega de los documentos de contenido ilegal que llegaron a manos de Ronaldinho, su hermano Roberto, el empresario Wilmón de Sousa y para su esposa Paula Regina Oliveira Moura Lira. Una nota de voz transmitida por un sobrino de la mujer en su momento detalla el avance de las gestiones para la obtención de los documentos ilegales. Tía querida, ¿cómo estás? Tía, hablé con el señor y me dijo que mañana él a las 10 ingresa en su trabajo. Y ahí ya me va a dar la coronada para ir a retirar nomás ya. Me dijo que va a ser entre el mediodía y las 2 de la tarde me va a entregar completito ya. Me va a entregar la nueva cédula del señor Lira, me va a entregar los 3 pasaportes, me va a entregar la cédula del hermano de nuestro astro del fútbol. De hecho, el propio abogado de Dalia López ratifica que la mujer contactó con los gestores que tramitaron los pasaportes que resultaron falsos, pero que el pedido para tramitar las documentaciones provino de la esposa de Sousa Lira. Lo que hizo la señora Dalia fue contactarle con unos gestores que iban a hacer el papeleo de los trámites, porque tengo conocimiento que la señora Paula ya tenía el tema, la gestión de migraciones, entonces faltaba en identificaciones. Como ella obtuvo su documentación, entonces se solicitó nuevamente el contacto con estos gestores para poder obtener la misma documentación a favor del marido de esta señora, de apellido Lira, y de Ronaldinho y de su hermano, ¿verdad? Uno de ellos trabajó anteriormente para la señora Dalia y y le preguntó si tenía alguna persona que se dedique a este tipo de gestiones y le respondió que sí. Entonces ya le contactaron ahí directamente
para que realicen las gestiones entre los interesados. Entre tanto, este lunes a la tarde se dio la primera detención de un funcionario de Migraciones por el escándalo de los pasaportes. Se trata de Jorge Rodrigo Villanueva Torales, 35 años, asignado al aeropuerto Silvio Pettirossi. Sería quien el pasado 26 de febrero permitió la entrada al país del brasileño Wilmondes Sousa Lira. Este utilizó para el efecto la cédula de identidad paraguaya falsa y el funcionario no se percató de la irregularidad. El Poder Ejecutivo, además de cancelar la personería jurídica de la Fundación de Dalia López, también dispuso una amplia auditoría a cargo de la Secretaría Nacional Anticorrupción, de las dependencias de Migraciones, identificaciones de la policía y del propio Ministerio del Interior, que tuvieron intervención en los procesos relacionados a la tramitación de las documentaciones expedidas, pasaportes y cédulas, así como el seguimiento documental del proceso que derivó en su momento en el reconocimiento de la Fundación de Dalia López. Al respecto, Euclides Acevedo fue tajante. Todos los que están bajo sospecha deben ser investigados y los resultados los van a dar ellos y después, bueno, algunos serán liberados, otros serán procesados, qué sé yo. Pero eso ya no queda bajo mi competencia. ¿Por qué le estamos llamando a que nos investiguen? Porque tenemos la voluntad de que esto se aclare. Y mientras Ronaldinho planteó la revisión de su prisión preventiva para abandonar la agrupación especializada, la empresaria Dalia López Troche continúa con paradero desconocido. Sus abogados señalan ahora que recién la presentarán una vez que sea convocada por el juzgado. Paralelamente van cayendo detenidos otros funcionarios aeroportuarios que intervinieron de una u otra forma en el ingreso al país de Ronaldinho Gaúcho, su hermano y representante.